a este encuentro virtual de creatividad y productividad gerencial. Como usted bien lo sabe, mi nombre es Chadisca Martín y bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Hemos realizado una presentación bien interesante acerca de algunos aspectos que son importantes y fundamentales para lograr las competencias que requerimos como gerentes, como líderes, como actores principales en esos espacios o en esas instituciones, sean educativas o sean en otros espacios laborales, que requieran tan importante conocimiento de cómo practicarla, de cómo llevarla en funciones y en ejercicio como es la creatividad y la productividad. Voy a colocar este teléfono en silencioso. Ok, vamos con la primera lámina, la cual nos muestra una frase, un pensamiento, el cual inicia así: Zapata, destacado profesor que ha venido haciendo investigaciones con respecto a este tema tan importante. Dice: el docente tiene la posibilidad y la responsabilidad de ayudar a otras mentes a descubrir una de las más importantes lecciones de la vida, el aprendizaje. Más que enseñar contenido, se trata de llevar al individuo a desarrollar una forma de ser en el mundo y de considerarse como un aprendiz a lo largo de su vida. Estamos conscientes que es fundamental entender que la educación no finaliza cuando obtenemos un título. La educación debería ser a lo largo de la vida. Eh, Estamos bastante claros que el maestro es el principal actor y motor de este proceso de aprendizaje. Y por eso, y por ello, es tan importante nosotros preguntarnos qué nos espera en la sociedad del conocimiento y en la educación en general, y en la educación gerencial. En el pensum y en la planificación que hemos realizado para ustedes, hay varios aspectos fundamentales que debemos tocar que se encuentran dentro de la sociedad del conocimiento. Primero, la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento. Ya vamos a profundizar un poco más este tema. La definición de las características de la productividad en la educación y la educación en el proceso social. Estos son temas que se van a abordar en el día de hoy de forma general. Recuerden que en el aula virtual, que nosotros siempre los motivamos a que ingresen al aula virtual, estén allí, compartan opiniones a través del foro y por supuesto realicen las actividades. Hay 4 unidades. Aquí se condensó 3 unidades faltantes porque ya la unidad 1 ya hicimos nuestro primer encuentro presencial, que era las definiciones: creatividad, de productividad, de talento, de habilidad, de capacidades, de inteligencia, y cómo esta creatividad se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo en la sociedad del conocimiento. Entonces, la sociedad del conocimiento debemos definirla. Nosotros debemos entender qué es la sociedad del conocimiento. Dice que es aquella sociedad que considera el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de la misma. Para ello, estas sociedades hacen que el acceso a la educación sea más sencillo, sencillamente porque entienden y estamos claros que todo Estado, que todo gobierno, que todo proceso donde se desarrolla una sociedad fructífera, productiva, creativa, desarrolladora de todas las potencialidades y talentos del ser humano, debe colocar como en la punta de la pirámide la educación. Sin educación, realmente nosotros, los seres humanos, no nos podríamos desarrollar productivamente en ningún espacio, y obviamente, pues las sociedades no se desarrollan y no son cada día más eh, eh, activas. No habría una sociedad con una economía estable. Incluso los países que consideran a la educación como el pilar fundamental para contribuir a la sociedad son los países más desarrollados y que, por supuesto, obtienen mucho más riqueza. Cuando obtienen mucho más riqueza, entienden que la educación es fundamental y por eso tenemos sus características. Son sociedades que consideran el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo y para el progreso. Hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para la transferencia del conocimiento, y son sociedades que consideran el conocimiento un elemento fundamental para una mejora de la economía. Estamos claros que todos los países buscan, su búsqueda constante es
riqueza, dinero, poder, y por supuesto, el país que considera que el conocimiento permite, ayuda, forma el desarrollo del progreso, tienen mejores universidades, tienen un sistema educativo aplicado a formar profesionales que vayan en búsqueda y en vía constante de la innovación, de la investigación, del desarrollo de nuevas ciencias, de nuevas tecnologías, porque estamos claros que estamos en una sociedad digital. No hay nada que no podamos tener al alcance de la mano a través del mundo del Internet y a través de todos esos espacios virtuales. Estamos claros, e incluso lo estaba leyendo, todo lo concerniente a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ha buscado que veamos en un futuro próximo, y aspiramos que así no sea, pero es lo que a veces se visualiza, que la inteligencia artificial va a permitir que esas máquinas, que esos aparatos, que toda esa maquinaria haga que ya no se requiera la mano de obra, la inteligencia emocional, el ser humano de por sí, sino que todo lo manejen las máquinas. Entonces tenemos una economía del conocimiento que no oferta tantos empleos como, como la vieja economía industrial. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen aquellas industrias transnacionales como la Walmart, McDonald's, donde definitivamente buscan esa mano trabajadora, pero no esa mano inteligente, capaz de profundizar y de activar esos talentos y habilidades que tenemos como seres humanos. Entonces, vemos como la creatividad y la productividad, y les coloco aquí algunos autores que nos hablan con respecto a eso, y nos hablan que la creatividad es la semilla de la innovación, y la creatividad lo podemos desarrollar todos, absolutamente todos los seres humanos. Pero ¿cómo lo desarrollamos? A partir de la educación, a partir de esa creación exitosa de nuevos productos, nuevos servicios o prácticas. Nosotros, de por sí, los seres humanos somos consumidores de bienes y servicios. Entonces, estos autores explican que como somos consumidores de bienes o servicios, deberíamos de ver la industria del conocimiento o el desarrollo del conocimiento como un servicio que me va a permitir una vida fructífera, una vida económica estable y provechosa. Y dice, sin ideas creativas jamás podremos tener innovación, ya que no hay nada que implementar, no hay nada que hacer, porque cuando a usted se le presenta algún tipo de problema, algún tipo de situación, no eres esa persona creativa, talentosa que busca alternativas de solución de problemas, que está en un espacio, en un debate de ideas, de desarrollar todas esas potencialidades, y no tengo el suficiente talento ni suficiente creatividad, sencillamente porque no tengo educación. La dimensión creativa se ha constituido en la energía dinamizadora de la historia, y por eso tenemos a tantos científicos, tantos descubrimientos maravillosos que tenemos a partir de esa investigación científica, a partir de esos espacios donde se desarrolla aún más todos estos aspectos tan importantes. Y finalizamos con De la Torre, 2007. Dice, la humanidad se halla atrapada por la tecnología, la deshumanización, la carrera espacial y por el riesgo atómico. Solamente una educación creativa humana emerge como atalaya que esté en nuestras manos. Este mismo autor enfatiza el carácter inevitable del uso del recurso de la creatividad para enfrentar la crisis radical de valor en la que estamos sumergidos. Realmente es fundamental desarrollar espacios creativos, y somos nosotros los gerentes, los líderes, los maestros, que tenemos esa tarea fundamental de preservar la humanidad a partir de la educación. Tenemos algunas ventajas y desventajas, obviamente, del proceso o de esa industria del conocimiento. Las ventajas, obviamente, un país que considera el conocimiento y la educación como pilar fundamental, hay una tasa mínima de alfabetización, tiene una tasa alta de alfabetización y una tasa mínima, obviamente, de personas carentes de educación. Promueve la igualdad de oportunidades y habilidades. Son más racionales,
menos emocionales porque son aún más objetivos, más analíticos, aunque estamos muy conscientes que la creatividad, desde inicios de la historia, nos dicen que la creatividad la desarrolla una parte del hemisferio, entonces son los artistas, son los pintores, son los cultores, son los destacados en ese talento. Definitivamente todos tenemos esa potencialidad de desarrollar la creatividad en todos los espacios de nuestra vida. Hay un consumo y desarrollo más ético, por supuesto la innovación y la mejora continua de, de esos procesos de educación mejoran y promueven un mayor desarrollo. ¿Cuáles son las desventajas? Por supuesto, por ser más objetivos y menos emotivos, son más fríos, son más calculadores, a veces por ese debate y esa constante participación de espacios de ideas y de encuentros, pues a veces sucede que hay un poco de anarquismo, a veces es complicado coordinar equipos porque a veces se considera que la persona creativa que desarrolla el conocimiento, entonces no es capaz de participar activamente con varios grupos. Y ese es nuestro reto, el reto del educador y del maestro. ¿Cómo se crea la sociedad del conocimiento? Y aquí les coloco una lluvia de ideas de todo este importante tema. Dice, la sociedad del conocimiento se caracteriza por una economía basada en la innovación y en la creación del valor a través del conocimiento. Entonces, bueno, vemos la participación ciudadana, el trabajo en equipo, la creación y el uso de las tecnologías, la flexibilidad, la adaptabilidad, la innovación, el empleo basado en habilidades, el acceso a la información, la comunicación y colaboración, la economía y el empleo basado en el conocimiento. Todas estas lluvias de ideas nos permiten observar que nosotros definitivamente comenzamos con darle la importancia, con darle la preponderancia al conocimiento, pero que definitivamente somos seres sociales y que tenemos que participar y trabajar siempre en equipo, usando todas las herramientas y todo el uso de tecnología que tengamos en nuestras manos para poder formar no solamente a niños y niñas, a jóvenes, sino en este proceso igual que tenemos de andragogía, de cómo desarrollar ese proceso productivo, desarrollador y motivador. Hay que tener, por supuesto, flexibilidad y adaptabilidad y una palabra muy importante, el empleo basado en habilidades. Yo no puedo hacer algo que yo crea que no tenga esa competencia, esa habilidad para desarrollarlo. Entonces, en esa sociedad del conocimiento siempre se busca esa adaptabilidad a qué es lo mejor que tú puedes hacer, cómo lo debes hacer y a quiénes se dirige ese conocimiento. Continuamos aquí, vamos un poquito rápido, vamos a ir minimizando la, el momento. Tenemos la importancia del conocimiento y la comunicación y decimos que primero que, bueno, que se participa en la economía del conocimiento y que se requiere una inversión significativa en el tipo de educación adecuado. Y eso es algo que siempre debemos reflexionar. Se llama dignificación del trabajo y se llama cómo nosotros, como maestros, como gerentes, podemos establecer estrategias y proyectos que permitan en nuestros espacios mejorar la educación, transformarla, porque esa es la educación innovadora y creativa. No podemos implementar un sistema educativo y creer que ese sistema educativo va a iniciar desde, por ejemplo, el de nosotros, desde el 98 y estamos en 2023 y es el mismo sistema educativo, ¿no? Esto hay que transformarlo, pero siempre transformarlo para mejorar, para, para usar como le repetimos, esas herramientas, esas tecnologías para tener una formación integral de ese ser humano. Y por allí hay esas recomendaciones son bastante interesantes. La economía del conocimiento no oferta tanto, la, 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 es importante entender que el motor para la creación de la riqueza es el conocimiento y por eso es economía y empleo basado en el conocimiento. Entonces, debemos formar profesionales innovadores, tecnológicos, creativos, y aquí es donde vamos con las recomendaciones para avanzar en esa sociedad del conocimiento. Primero, formar al gerente educacional. Y esa formación, pues, es algo que ustedes están haciendo en este momento. Y por eso uno aplaude la iniciativa, la motivación que tienen para desarrollar estos procesos.
Y ese gerente educacional debe tener un perfil y debe ser un educador con un perfil idóneo, comprometido, creativo, innovador, asertivo, empático, altamente profesional en su área, con gran conocimiento de la ciencia y la tecnología. Es fundamental que nosotros hagamos una retrospección y una autorreflexión si nosotros realmente tenemos el perfil necesario para ser ese gerente educacional en la sociedad del conocimiento. La innovación tecnológica, miren que debe ser creativo e innovador. Entonces, en esa creación, en esa innovación, en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de nuevos proyectos, diariamente en nuestros espacios, lo estamos realizando. Si no lo estamos realizando, este es el momento. Este es el momento a partir de esta formación profesional que ustedes están realizando y que es tan necesaria para continuar avanzando en la sociedad que queremos. Esa sociedad que queremos es esa sociedad digital dispuesta a brindarnos pues todas las capacidades, habilidades y talentos creativos para formar ese profesional. La segunda, transformar la educación. Y quiero que veamos y que leamos varias veces luego que cierre este encuentro esta lámina. Esta lámina nos va a permitir a nosotros llegar el lunes a nuestro espacio de trabajo y entender que es fundamental transformar la educación y que lo podemos hacer como una hormiguita, avanzando en ese proceso de transformación. Primero, se habla que debe suponerse un cambio radical en los procesos académicos y administrativos, desarrollar habilidades esenciales, razonamiento matemático, la lógica, el razonamiento, así como la comunicación verbal y escrita. Y la comunicación verbal y escrita son las competencias comunicativas que debe poseer el estudiante, que debe poseer el maestro y que debe poseer todos los actores educativos. Y cuando hablamos que es necesario ese cambio radical en esos procesos académicos y administrativos, es porque tenemos que desarrollar un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo nos habla de, de esos elementos o esos ejes transversales que requieren transformar la educación. ¿Y cómo la transformamos? Vamos a desarrollar realmente las habilidades que se ponen en práctica día a día. Las habilidades matemáticas, el razonamiento matemático, la lógica y por supuesto esa habilidad oral o esa habilidad escrita que debemos de tener para poder desarrollar y transformar la educación. Incluso eh, habla de un aprendizaje innovador, integrador de saberes y conocimientos. El aprendizaje académico se complementaría y se debe complementar de forma continua con actividades físicas y actividades artísticas. Y nosotros lo conversamos ayer, mente sana, cuerpo sano. Si nosotros, y eso fue en el caso de nosotros de Venezuela, la experiencia que se inició con esa escuela bolivariana donde en la mañana era todo el proceso académico y en las tardes el niño desarrollaba algún tipo de espacio, ya sea deportivo o ya sea artístico. Entonces, si yo comienzo desde inicial, desde educación preescolar hasta educación media y general, quinto año de bachillerato, y yo desde aquí, desde inicial, inicio con esa formación inicial en algún tipo, porque el maestro debe buscar la manera de diagnosticar y de buscar cuáles son los talentos que tú más tienes. Bueno, yo en mi caso tengo un talento artístico, pero no tengo tanto talento deportivo. Entonces, mi estudiante se dirige al arte, a la danza, a la música. Mi otro estudiante, entonces, va a desarrollar más habilidades deportivas en fútbol, en básquet, en béisbol, en natación, en competencias de carrera. A veces nosotros creemos que si no tengo una pelota, si no tengo una malla, no puedo desarrollar una habilidad deportiva. Hay realmente experiencias bastante motivadoras y significativas de estudiantes que iniciaron en la carrera y son ahora deportistas olímpicos destacados a nivel mundial. Entonces es parte de eso. ¿Quién lo inicia? El maestro. El maestro a partir de ver que la educación es una educación integral y por tanto
ayuda a ese aprendizaje y mejora el aprendizaje en general. Los valores de la ilustración, de la ciudadanía, de la ética, también deberían ser integrados al aprendizaje curricular y extracurricular. No solamente es llegar a un espacio, buenos días, vamos a orar o vamos a rezar, y ahí se quedó, ¿no? Nosotros debemos transformar la educación debe ser una educación integral. Pero ¿por dónde debemos empezar? Por nosotros. ¿Y por dónde empieza? Por el gerente educacional. El gerente planea, ejecuta proyectos que permitan mejorar y transformar la educación para integrarla en saberes y conocimientos, pero empezando por mí como gerente, continúo con mi maestro para que todo eso se multiplique en grandes almas como son nuestros niños y niñas, nuestros estudiantes. Continuamos con esta frase de Stavros Gynabutka, en CEO de la Cumbre Mundial para la Innovación en la Educación. Y ella nos dice algo muy interesante. Dice, un objetivo clave de la educación debería ser convertir a los jóvenes en aprendices autosuficientes durante toda la vida. En este sentido, la industria de la educación superior se transformaría en la industria del aprendizaje permanente. Es importante desarrollar esas habilidades autodidactas, no solamente nuestros estudiantes, sino nosotros mismos. Estos espacios virtuales son fundamentales. La asistencia es fundamental para el debate, para el compartir ideas, experiencias, conocimientos, para que podamos colaborar en ese proceso continuo, para que te quede esa abejita rondando en tu oído y diga, voy a buscar, voy a investigar, voy a leer más acerca de este tema tan interesante, voy a escribir, voy a sistematizar mis experiencias, voy a escribir artículos científicos, voy a escribir ensayos, voy a permitir desarrollar esa habilidad escritora, porque es una habilidad que nosotros deberíamos de realizar, pero para usted tener un buen léxico, para usted tener un excelente discurso, para usted poder organizar su idea, debe hacer eso, sentirse como que el aprendizaje es para toda la vida y que debemos siempre estar en búsqueda de esa investigación y de esa información. Y quería compartirles es casi una de las últimas láminas, es algunas claves para generar esos espacios creativos y productivos en nuestro espacio. Primero es, por supuesto, entender que esto es un desafío, que el valor de educar, y hay un gran autor que habla de eso, el valor de educar. Tenemos tantos pensadores, tantos maestros que, que nos han impregnado de su vocación, de su compromiso, de su dedicación, pero primero porque entendieron que esto es un desafío que debemos enfrentar. ¿Y cómo lo enfrentamos? Con una actitud positiva, con un compromiso, con la disposición de todas las partes. Y eso habla de un clima positivo, cordial, afectivo, armonioso dentro de nuestros espacios laborales. Nada mejor que una sonrisa. Dicen que la sonrisa es gratis. Nada mejor que ser un ejemplo a seguir, que eso es muy importante para usted desarrollar todo proceso educativo. Ser un ejemplo a seguir, ser la persona más puntual, más organizada, más ecuánime, más equilibrada, más dispuesta a generar siempre soluciones, a debatir ideas, a callar cuando es necesario, a ser humilde. Eso es un perfil. En estos días nosotros estábamos observando una, una presentación. Tengo la oportunidad de trabajar en otra universidad formando maestros y estábamos trabajando con los tips de la personalidad. Y yo les decía a mis niñas, que son mis maestras, son mis estudiantes en formación, que nosotros hablaba de varios tipos de personalidad. eh, y yo les explicaba a ellas que de todo ese tipo de personalidad, la gran mayoría la debemos tener los educadores. Educadores responsables, humildes, ecuánimes. Hablamos lo necesario y cuando tenemos que hablar lo decimos, cuando debemos de callar, lo hacemos extrovertidos, empáticos, participativos, dispuestos al servicio de la colectividad. Eso hace parte del ser maestro. La libertad de expresión de todos los actores educativos. Usted no puede ser anárquico si está
gerenciando. Se tiene que buscar la manera que todos los actores educativos, personal obrero, personal administrativo, docentes, estudiantes, maestros, padres representantes, por eso se habla de la triada, escuela, familia, comunidad, tenga la posibilidad de expresarse, de debatir ideas en un espacio democrático, participativo, igualitario, por supuesto, con normas de respeto, de límites, de convivencia que nos permita ser cada día mejores. Lean la otra frase, confianza, apertura y empatía. Y lo vengo desarrollando en casi toda esta pequeña disertación que he querido tener con ustedes. La confianza, la apertura y la empatía son tres elementos esenciales para nosotros poder desarrollar esos espacios creativos y productivos, darle la oportunidad a todos esos actores de desarrollar sus talentos y capacidades de acuerdo a su personalidad. Y eso habla de algunos estudiantes o algunos actores que caminan, otros que corren, otros que se quedan. Eso tiene que empujarlos, darle ese empujoncito para que podamos desarrollar la empatía. Sí, yo creo que sí, considero firmemente, estoy segura que si todos los seres humanos fuésemos empáticos, tendríamos una sociedad totalmente humanista, amorosa, cálida, equilibrada, siempre creyendo que estamos al servicio de uno más alto que nosotros, que es para los creyentes nuestro Señor. El juego y el sentido del humor, no podemos tener espacios cerrados, fríos, cuadrados. Tenemos que buscar la manera de que exista ese juego interactivo, esos espacios donde usted debata y que esos espacios de crear esas ideas, y por eso le coloco la imagen donde usted pueda crear colores, física, producción, pero con sentido del humor, con esa alegría, esa motivación, esa necesidad de hacer cada día una mejor sociedad. Y miren, si queremos que la siguiente generación afronte el futuro con gusto y confianza en sí mismo, debemos educarla para que sea a la vez original y competente. Y este es un educador que no, es difícil eh, expresar o decir o su apellido, pero ahí está, es Yagi, 1998. Entonces, si queremos que la siguiente generación afronte el futuro con gusto y confianza en sí mismo, debemos educarla para que sea a la vez original y competente. Somos seres únicos, incomparables. Definitivamente, a pesar de que tenemos algunas expresiones y algunas prácticas que son semejantes al otro, somos definitivamente únicos y reemplazables. Entonces debemos buscar que cada estudiante, cada participante, cada maestro, cada actor educativo tenga esa oportunidad. Y cerramos. Creo que alguien se está incorporando a nuestra encuentro. Estamos por aquí. Y dice, cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Publio Ciro. Y quería cerrar con esta frase, este encuentro, porque en definitiva es así. Cuando todo está en calma, cuando todo brilla, todo el mundo quiere ser protagonista. Difícil es sostener el timón cuando hay avatares, hay situaciones, hay circunstancias, hay problemas que hacen que a veces nuestra barca tambalee. Entonces, no somos el común. Buenos días. Buenos días, doctora. Qué alegría. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfonso Carrillo, Alfonso Hola, María ¿cómo está? Carrillo Duarte. Bien, doctora, con dificultades, pero bueno, ya me prestaron por aquí un otro celular y logré conectar porque ahí tenemos problemas de conexión aquí en Tame, Arauca. Sí, bastante difícil, lamentable. Pues comencé a las 8 en punto. Trato en lo Qué posible de ser vergüenza. puntual y recuerden que el encuentro pasado más bien nos faltó tiempo y cerró este La plat- encuentro y no nos pudimos despedir. Yo estaba, si quieres, podemos aprovechar que estás aquí, que nos quedan algunos minutos y podemos visualizar, te puedo hacer
un resumen rápido de este encuentro. Yo incluso lo puedes ver, nosotros vamos a colgar el link en, en el aula virtual para que ustedes puedan observar y bueno, y escuchar toda esta disertación que quería traerles en el día de hoy. Porque recuerden que ya trabajamos con la unidad uno, quedaban 3 unidades y las 3 unidades las condensé en una sola, porque habla de la educación para la competitividad y la productividad en un mundo global desde la creatividad. Entonces, bueno, ahí les había colocado una frase, luego usted la puede leer con detenimiento, una frase bastante interesante, un pensamiento bastante interesante. Y yo les hacía una pregunta, ¿qué nos espera en la sociedad del conocimiento y en la educación gerencial? Y hay 3 aspectos que yo toqué hace un momento. Se habla de la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento, de la productividad en la educación y la educación en el proceso social. Perfecto. Y cuando nosotros hablamos de la sociedad del conocimiento, ¿usted valga la redundancia, qué conocimiento tienes al respecto? ¿Qué será la sociedad del conocimiento? Bueno, en este momento, doctora, estamos en una revolución Ujú. total porque la aparición de la IA, bueno, no es nueva, pero ya, Así es. digamos, se ha generalizado. Eh, Hablan incluso de que van a desaparecer algunas profesiones, que la IA va a absorber o va a cubrir o va a realizar esos trabajos. Por lo menos la profesión de contador público, Ujú. la profesión de arquitectura, la profesión de petróleos, ingeniero de petróleos, la profesión de, bueno, esta mañana incluso leía sobre el tema. Entonces, estamos en una verdadera revolución, particularmente desde mi perspectiva de maestro y de directivo docente, veo con gran expectativa todas las posibilidades hacia el campo de la educación, Así es. porque si encontramos que ya en la China están vendiendo una robot, un androide, vale 50.000 euros, que tiene la capacidad de dialogar con cualquier ser humano en 50 idiomas diferentes con una Ujú. fluidez del 95% Así y es. puede ejecutar una serie de tareas, pues estamos como sector educativo ante un reto muy interesante. ¿Cómo los maestros podemos afrontar esa situación que está ahí al frente y que nos presenta la posibilidad de robots androides dirigiendo clases a cualquier hora, en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo? Así es, así es. Creo que usted, cuando veas la disertación que hizo anteriormente, estamos completamente de acuerdo con eso, porque incluso yo también estuve conversando acerca de la inteligencia artificial y decíamos que el reto de nosotros como educadores es que no deshumanicen a la educación y que no deshumanicen a la sociedad. Estamos completamente claros y firmes en el propósito que si vemos el conocimiento como parte del desarrollo de una educación innovadora, creadora, pero más allá de eso es entender que la educación y que debemos utilizar esas herramientas de la tecnología. Nunca hemos dicho como educadores que tenemos que dejar el avance de la ciencia y la tecnología atrás, no, debemos adecuarnos, adecuar la educación y transformar la educación a eso. Contaba la experiencia venezolana. Nosotros comenzamos en el 2000 con un sistema educativo bolivariano. Estamos en el 2023, 23 años, y hemos pasado por tantas transformaciones y tantas situaciones y acciones a nivel mundial, porque no solamente Venezuela, a nivel mundial, que hace que la educación tenga que transformarse. Porque luego de la pandemia, y lo leí en un estudio, una investigación, en el día de ayer vemos como jóvenes de 20, 21, 22, 23, 25 años ya no tienen pareja, ya la compañía es el celular, el internet, ya no es necesario esa situación afectiva porque todo está dentro de las redes sociales. Entonces yo puedo, y uno se asusta de observar y de entender que los valores, la conducta, la moral queda relegada a la inteligencia artificial. Y ese es el reto que nosotros debemos tener como maestros. Aquí yo incluso en una de las láminas lo colocaba.
las recomendaciones para avanzar en la sociedad del conocimiento, profesor, y usted lo dijo tal cual. Usted es director de una institución. ¿Cómo formamos a ese gerente educacional para avanzar en esa sociedad del conocimiento? Primero, el educador debe tener un perfil, debe ser un perfil idóneo, debe estar comprometido, creativo, innovador, asertivo, empático, altamente profesional en su área, con gran conocimiento de la ciencia y la tecnología, porque nosotros debemos dar un paso adelante a esta situación tras pandemia o después de pandemia y todas esas ciencias e innovaciones que han venido arropando a la sociedad en sí. Entonces yo como gerente educacional debo tener un perfil claro, debo ser ejemplo claro de buscar siempre alternativas, de crear proyectos y avanzar y ejecutar esas acciones dentro de mi propio espacio. Decíamos transformar la educación y cómo la transformamos. Debemos realmente hacer un cambio radical en esos procesos académicos y administrativos. No podemos seguir con el mismo plancito de educación, ¿verdad? De materias o de unidades curriculares que son importantes para la vida. Sí estamos claros, es conocimiento general, pero ¿cómo hacemos nosotros para avanzar en esas habilidades esenciales para el ser humano? Primero, en mi caso, yo soy graduada en Castellano y Literatura, es decir, que soy defensora absoluta de la comunicación verbal y escrita. Y eso es lo que nosotros debemos hacer diariamente. Y usted lo conoce y lo conozco yo. Yo también soy directora de una institución. Como los niños y niñas, en mi caso yo estoy en primaria y en bachillerato, se les dificulta la competencia escrita, se les dificulta realmente la comunicación oral. En esto ya estaba yo trabajando con la conversación y estaba trabajando con las barreras que impiden la comunicación. Y todas las barreras estaban presentes en ese ambiente de aprendizaje. Entonces yo le decía, qué difícil formar a estudiantes, por ejemplo, de tercer año, que tienen 14, 15 años, cuando hay tantas barreras de la comunicación. Entonces no hay asertividad, no hay respeto, no existen normas de comunicación. Usted les está preguntando algo y están pensando en otra cosa y le digo, mira, para todo hay momento. El razonamiento matemático, profesor, la lógica y el razonamiento, indispensable para la transformación. Pero hay algo aún más importante, cómo yo desarrollo en un espacio, y ahorita usted me va a contar esa experiencia porque nuestra experiencia es distinta, cómo yo desarrollo, además de esa educación, esas competencias, habilidades que son netamente académicas, todo lo que tiene que ver con el currículo, cómo yo la complemento con actividades físicas y artísticas, porque es fundamental, y yo le explicaba, yo tengo un niño en educación inicial que desde que yo lo tengo y hago el diagnóstico, el niño tiene una competencia artística. ¿Cómo hago para que este niño desde preescolar hasta que llegue a bachillerato me desarrolle esa habilidad? ¿Vale? ¿Cuántos pintores, cuántos escultores, cuántos artistas tendríamos? ¿Cuántos deportistas talentosos? Puedo decir 8:41, ya casi. ¿Cuántos deportistas talentosos podríamos tener si nosotros desarrollamos esa habilidad física y artística de nuestros estudiantes? Y además de eso, no verlo como una actividad extracátedra. La ética, la ciudadanía y por supuesto la formación de valores diarios en nuestros niños. Incluso en mi caso yo estoy completamente segura que es fundamental la formación religiosa, llámese como se llame. Jesucristo, Buda, todas aquellas situaciones religiosas, pero sí es necesario, porque nosotros tenemos que creer. ¿Dónde tenemos la fe? La tenemos allí en la religión, porque es lo que nos hace que que desarrollemos esas habilidades en cuanto no solamente al conocimiento, sino a la moral y a las buenas costumbres. Entonces yo sí quisiera que usted me desarrollara un poco, me explicara un poco cómo es esa educación actual que ustedes comparten en su espacio educativo. Bueno, nosotros, ¿sí me escucha? Perdón. Sí, atenta, sí señor. Bueno, doctora, en nuestra institución educativa, yo soy coordinador académico Ok, de Liceo TAME, es una institución con 1.639 estudiantes, ubicada en el municipio de TAME, departamento de Arauca. Nosotros tenemos todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta la educación media, ok, grados 10 y 11. El currículo de nosotros está organizado actualmente con un modelo sociocultural, social cultural. Trabajamos por áreas y tenemos también pues
el asunto de las competencias muy en ciernes. Hay maestros que lo han adoptado, hay maestros que no, y pues nuestra legislación colombiana en ese sentido habla de la autonomía de cátedra. Sí, Nosotros podemos entonces hablar de que si bien tenemos una tendencia a ese proceso de homogenización, que es el modelo de competencias, porque es una situación a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, trabajar por competencias, el colegio no ha sido como tan incisivo, como tan, eh, digamos, tajante en obligar a todos los maestros a entrar en ese modelo. Entonces encontramos maestros que trabajan un poco el estilo tradicional de la escuela tradicional, el aprendizaje libresco, maestros incluso muy veteranos ya cerca de los 70 años, porque nuestra legislación permite que los maestros vayan incluso hasta los 70 años, se jubilan y siguen trabajando. imagínate. Pero todo eso alimenta. La verdad, Claro, desde el punto de vista curricular, pues yo tengo una visión muy holística. En Colombia existían muchos currículos, muchos modelos curriculares, existían muchos proyectos educativos institucionales diferentes. A partir de la ley 115 se trata de homogenizar. Esa tendencia, pues a mí particularmente no me parece, porque cada territorio, cada cultura, cada comunidad tiene así, su propio currículo. así es. ¿Cómo podemos unificar currículo por lo menos con la tribu? Aquí cerca hay una tribu que es la tribu, ay Dios mío, en el Chuscal está la etnia Uwa. Y la Ok, etnia Uwa lleva miles de años, pues, con su proyecto de vida, su proyecto cultural. ¿Cómo unificarlos, cómo homogenizarlos a ellos? En el municipio de Mutiscua, lo importante allí es la trucha y el mármol. Y ellos tenían un currículo que trabajaba ese aspecto. muy bien. En el Magdalena Medio, en Campo Capote y Puerto Parra, había un currículo comercial en un sitio que era selva húmeda tropical y tenía bosques nativos, Dios etcétera. mío. Entonces, de esa riqueza, actualmente, por lo menos en nuestro colegio, en nuestra institución, trabajamos por competencias la mayoría de los maestros. Tenemos una plataforma, es la plataforma Sinaí. Allí se puede hacer la planificación de las clases, están subidos los referentes curriculares, está el currículo, tenemos la visión del currículo, un currículo estándar y un currículo adjunto para cargar los planes de clase. Entonces se respeta la formación de cada maestro, pero a la vez se le da la opción de incorporarse a las TICs. Qué bueno. Existe una resistencia, lógicamente, en algunos, pero la mayoría están pues entrando en ese proceso de utilizar la tecnología para facilitar los procesos. En el campo, por lo menos, de la evaluación, nosotros tenemos dividida la evaluación en 5 aspectos. Uno tiene que ver, las notas surgen de 5 aspectos. Uno tiene que ver con la parte de actividades, lo que son tareas, exposiciones, bueno, etcétera. Otra parte que es el 30% también es la evaluación. Allí se da un tipo de evaluación de prueba objetiva tipo test, tipo prueba saber, pruebas PISA. Luego viene un 10% que tiene que ver con la autoevaluación, otro 10% que tiene que ver con la participación, que incluye la heteroevaluación y la coevaluación. Colaboración. Ujú. Por último, viene una parte que es la prueba periódica, que vale un 20% y que corresponde a una evaluación generalmente de tipo objetivo, prueba saber, prueba PICSA, etcétera. Entonces, te hablé solamente de ese campo de la evaluación, pero tenemos más, mucho más, no quiero extenderme Ok, porque sé ajá, que el y tiempo. profe, y lo que tiene que ver con el deporte y la cultura. Uy, tú tocaste algo muy importante. Esa parte en el colegio se le da pues mucho realce. Ah, De qué hecho, yo bueno, soy el, de hecho, yo soy el director de la banda marcial infantil. qué bueno. Tenemos 72 integrantes, tengo en esa banda. Y pues allí es donde lo que tú acabaste de decir, de esa parte artística, de esa parte deportiva, aunque la banda es más artística que deportiva, tiene cabida, tiene un campo de expresión. El chico tiene como la posibilidad de, digamos, darse, Por entregar supuesto. a esa faceta tan importante que es la parte artística. Tengo claro los conceptos de Gardner respecto a las inteligencias múltiples y creo que todas las instituciones educativas deben abrir esos espacios Por para supuesto. que los estudiantes pues
no solo es química, no solo es física, no solo es matemáticas. También podemos tener un Picasso en potencia, Así es. podemos, sí, podemos tener incluso un Mozart, un Vivaldi, un Tchaikovsky, un Schubert, podemos tener un Goya, podemos tener otro García Márquez, otro de Shakespeare, pero ¿cómo hacemos con ellos? Sí, Claro, los sistemas, por eso es los, que yo lo explicaba, por eso es que es tan importante que realmente los gobiernos, llámese cual se llame el Estado, realmente aplique en todos los espacios esa posibilidad de que los estudiantes realicen ese tipo de desarrollen y potencien sus habilidades deportivas o artísticas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Hay que invertir en educación. Hay que invertir en educación. Es la exactamente. única forma. Porque yo quiero tener un Picasso en mi espacio, pero debo tener las herramientas, debo tener ese profesor potencial que haga que ese estudiante lo desarrolle. ¿Cómo lo hago? Exactamente. Invirtiendo en educación. Por eso es que yo lo decía, que hay países que son altamente ricos, tienen tanta riqueza, es porque están conscientes y tienen tantos artistas, tantos deportistas, tantos profesionales, científicos, los mejores ingenieros, los mejores médicos, las mejores clínicas. ¿Por qué? Porque invirtieron en educación superior y hacen que ese aprendizaje sea a lo largo de la vida. Yo incluso les colocaba esta frase que decía, un objetivo clave de la educación debería ser convertir a los jóvenes en aprendices autosuficientes durante toda la vida. En este sentido, la industria de la educación superior se transformaría en la industria del aprendizaje permanente. Por supuesto, porque nosotros tenemos que ser investigadores, tenemos que ser autodidactas siempre en búsqueda. Yo incluso lo decía, cerramos ahorita esta actividad y yo digo, no, pues yo voy a buscar y voy a investigar más acerca de la educación en Colombia. Me pareció súper interesante porque cada contexto tiene su currículo fundamental para que realmente si aquí sale un buen arquitecto en esta región del país, aquí también va a salir un experto en pesca, en agricultura, porque el currículo se adecua al contexto donde se sitúan esos estudiantes o esos seres humanos. Y yo estaba cerrando casi con pues son las 8:50, nos quedan 10 minutos. Yo estaba casi cerrando con esta presentación, esta lámina, porque me pareció bastante interesante, profesor. Decía, clave para generar espacios creativos y productivos, sobre todo nosotros, decía, como gerentes, como líderes, primero tenemos ese desafío, compromiso y disposición de todas las partes. Todos encontramos desafíos en la vida. Va a depender de ti, de tu personalidad, de tu vocación y tu compromiso, si lo enfrento o no y cómo lo enfrento. Porque puede ser que yo diga, sí, acepto el reto, acepto el desafío y lo hago con desgano, sin emoción, sin motivos. Entonces para tener esos espacios, yo asumo ese desafío, decía yo, con la mejor sonrisa, porque la sonrisa es gratis, con la mejor disposición para que todas las partes se fusionen en un espacio, un clima de trabajo armonioso, equilibrado, respetuoso, con realmente claro los acuerdos de convivencia, de los límites y del amor que le tenemos a la educación. Porque realmente si no tenemos amor en la educación y no tenemos amor en lo que hacemos, no deberíamos salir de casa, deberíamos de quedarnos en casa. Dice que cuando usted va al trabajo y va con alegría es porque a usted le gusta su trabajo. Entonces, pues usted llega dispuesto, con ganas de trabajar. Libertad de expresión de todos los actores educativos. Y eso tiene que ver con el cero anarquismo y buscando siempre esa participación protagónica, participativa de todos, porque debemos ser oídos de todos. Y todo significa el personal de apoyo, el personal administrativo, los niños y niñas, los padres representantes. Hablamos de esa triada. Todos tenemos derecho a debatir ideas, a dar nuestra opinión, porque eso es lo que hace que si yo tengo un plan que voy a ejecutar, es a partir de esa participación, es que yo digo, bueno, usted es responsable de esto, usted es responsable de esto, porque ya me comprometí porque hablé, entonces me siento empoderado de mis propias palabras. Confianza, apertura y empatía. Si todos los seres humanos tuviésemos empatía, tuviésemos una gran sociedad, una mejor sociedad, llena de valores y de amor al prójimo, de amor al otro, porque soy empático, porque yo entiendo que ponerme en el zapato del otro me permite a mí ser mejor persona, tener esa confianza, ese juego y ese sentido del humor. Por eso hablo tanto incluso yo se los comentaba
en la disertación anterior de la psicología positiva. Tenemos que definitivamente ser personas felices y capaces de transformar la educación, pero a partir de nuestra propia energía. ¿Y qué es nuestra propia energía? Que yo tenga sentido del humor, que yo sepa que a veces mucha gente ve el punto negro del sol y no ve lo importante, lo que hacemos cada día, exacto, para transformar a ese estudiante, a ese actor educativo. Porque cuando yo hablo de estudiantes, porque nosotros cuando nos graduamos como maestros, que estemos ahorita asumiendo una posición de gerente es otra cosa. De nosotros siempre estamos en esa formación. Entonces dice, si queremos que la siguiente generación afronte el futuro con gusto y confianza en sí mismo, debemos educarla para que sea a la vez original y competente. Entonces, es esa habilidad diaria de nosotros darle a ese estudiante, a ese actor la posibilidad de que vea el futuro dentro. Yo le pregunto a mis estudiantes, incluso a mis maestros, ¿dónde usted se quiere ver dentro de 10 años? Si yo tengo ahorita 43, dentro de 53, ¿dónde me quiero ver? Yo quiero verme en Dubái, viajando. O puede ser que esté en una universidad haciendo este tipo de disertación. Ese es mi proyecto de vida, pero tengo que tener confianza en mí mismo. Y para eso yo tengo que buscar desarrollar toda la vida, porque la educación es para toda la vida. La educación no cierra, profe, con el título. Todos tenemos, todos tenemos la posibilidad y ustedes están aquí en eso. Yo estoy completamente segura que muchos de los que están aquí no están solamente por tener el título, están para aprender, para buscar que todas estas herramientas que nosotros estamos buscando la manera de brindarles sirvan y sean aplicables en la medida del tiempo en cada uno de sus espacios. Y yo estaba cerrando, y miren me encantó esta imagen, iba a cerrar esta disertación con esta imagen, dice, cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Y me gustaría que usted me explicara esta frase, cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Pues en este momento el mar no está en calma, No. pero pueden existir y de hecho existen muchos lugares donde, digamos, con actitudes coercitivas o actitudes, digamos, autoritarias, se mantiene, entre comillas, ese mar en calma. Y pues Uh-huh. cualquiera puede sostener ese poder con base en la fuerza, con base en la coerción. Así es. Pero el mundo actual, la aldea global, no está en calma, está en una ebullición permanente, en un avance permanente, sobre todo ahorita en la parte tecnológica. Y pues eso requiere de que las personas que estén al frente pues estén muy abiertas, muy asertivas, muy proactivas para poder asumir ese liderazgo y poder conducir esta aldea global a un estadio mejor. Perfecto, así es. Nuestra vida profesional, sobre todo la vida educativa, es un barco donde usted como maestro tiene el timón de ese barco. Entonces, si nosotros como maestros en calma podemos tenerlo, en la adversidad, en el oleaje fuerte, en la lluvia esa repentina, ¿podemos sostener ese timón? Sí. Por eso dice, cualquiera puede sostener el timón cuando está en calma, pero Ajá. nosotros los maestros lo sostenemos. En ese momento, como usted dice, cuando no está en calma, que hay adversidad, porque hay problemas y usted tiene que solucionar esos problemas y también los podemos sostener en ese momento porque somos el dueño de ese timón, porque somos Lo el que dueño de ocurrió, vida. ¿Ah? lo que ocurrió en la pandemia, Así es, los maestros buscamos la forma de navegar en ese mar. así es. Y Frente a mire, la- no nos fue mal, nos fue bastante bien. Con todas las situaciones en las cuales usted mismo lo explicaba, maestros que tienen 70 años y que dicen, yo no voy a utilizar las tecnologías, yo no sé prender un computador. Y eso sucedió en pandemia. ¿Y qué pasó? Tuvimos que asumir el y tener reto. la fortaleza de navegar ese timón en ese momento donde usted no sabía aprender un computador y después, en este momento, después de 2 años o casi 3 años de pandemia, el docente hace presentaciones en Canva, ya puede montar su propia aula virtual porque conoce cuáles son las aplicaciones, cómo desarrollarlas. Interesante, es eso, porque definitivamente caminó y corrió el creativo, el de la vocación, el del compromiso, el dedicado, el que realmente sabe y entiende que llamarse maestro es como llamarse como Jesús. Soy el maestro de esa barca y tengo que buscar la manera de formar
y de capacitar y de educar a esas almas que están ahí para mí, para yo poderlas llevar a esa sociedad cada día más generosa, más justa, más equilibrada, más llena de ese cariño y ese compromiso que debemos de tener como seres humanos. La educación es la única que nos hace sobrevivir, no hay más, profe, no hay más. Ya vamos a cerrar. Yo Totalmente. quería primero felicitarlo por su puntualidad. Fue casi una de las personas que me envió la primera unidad, bastante creativo, sus nubes de palabras. Me encantaron las imágenes, las formas, las palabras estuvieron muy ajustadas a lo solicitado por la unidad. Allí tiene su evaluación, cuando quiera entra al aula virtual y lo observa. Y quería, Bueno, para cerrar, para los que no ingresaron, pero que van a ver esta disertación, que tenemos la unidad 2 donde vamos a desarrollar un ensayo crítico, la unidad 3 un análisis crítico, y la unidad 4 yo no, por eso era que quería, tal vez en el chat vamos a tener que ponernos de acuerdo, es un plan de acción donde esas acciones generen creatividad e innovación, pero ese plan de acción era en pareja. Entonces yo realmente no sé si se puede hacer en pareja o el que quiera hacerlo individual lo hace. Pero ahí faltan perfecto. todavía 3 actividades sumativas que nos van a hacer cerrar exitosamente esta actividad. Queda un minuto, quisiera que se despidiera. Doctora, muchísimas gracias. Espero para la próxima reunión ser muy puntual porque me encanta, incluso antes de la hora estaba tratando de Qué solucionar aquí con mi bueno. computador, traté de solucionar con mi celular, nada. Afortunadamente mi señora me dijo, prueba con el mío y me funcionó. Me Amén. salvó mi señora. Bueno, Muy- muchísimas gracias, profesor, por todo no. su compromiso y su responsabilidad. Yo sé que Dios le va a compensar. Que tenga un feliz día y bueno, pendiente con esas actividades.